Según el antiguo egipcio, al inicio de la creación en el mundo no había absolutamente nada, solo una densa neblina y el agua enturbiada del mar que cubría todo alrededor. A este océano lo llamaron Nun y fue denominado como el caos reinante. En este caos habitaba el dios Atum, quien logró tomar conciencia de sí mismo y dar vida al dios Ra, dios del sol, encargado de toda la creación y de la existencia de los demás dioses. De aquel océano primordial, Ra levantó un lugar seco y un primer montículo llamado Benben, el cual tenía forma de pirámide. Aquel lugar seco fue llamado Egipto, y Egipto representó el orden. Sin embargo, toda esa creación requería de un orden, y de tal orden era la encargada la diosa Maat, diosa de la verdad absoluta, la justicia, el equilibrio y la moralidad, encargada de la regulación de las estrellas, las estaciones y la armonía en el cosmos. Por lo tanto, fue considerada por los habitantes egipcios esencial para la vida. Dentro de ese espacio seco, Ra fue dándole vida a todas las cosas a partir de la palabra hablada, y este poder fue conocido con el nombre de magia. Una vez que la divinidad creó el mundo, o sea, a Egipto, a partir de un proceso mucho más extenso, el hombre y los demás dioses fueron también creados, y Ra se halló entonces amenazado por grandes peligros. El hombre egipcio creyó que Ra, el sol, todas las mañanas recorría el cielo en una barca que navegaba junto con la diosa Maat y otros dioses que lo acompañaban, describiendo así las etapas del sol. Llegados al ocaso, aquella barca se ocultaba y viajaba ahora a través del reino de los muertos, quedando los dioses inmersos en las amenazas del caos. Los egipcios, dominados por el temor, pensaban que en esos momentos de la noche, una serpiente, símbolo del caos, atacaba una y otra vez a la barca del gran dios, esforzándose por impedir el nacimiento del nuevo día, y así lograr que el caos primigenio vuelva a reinar. Pero el dios Ra, junto con los dioses que lo acompañaban, lograban vencer a esta serpiente y renacer cada mañana. De esta manera, a Ra se le atribuyó también el concepto de renacimiento y renovación, concepto que calaría hondo en el pensamiento egipcio acerca de la concepción de la muerte y la vida eterna, creyendo que si al morir se asociaban con el dios solar en el momento de su viaje a bordo de las barcas sagradas, sus almas vivirían eternamente. Los hombres sacerdotes emitían diariamente conjuros y encantamientos para apoyar la causa del dios Sol y esperaban a que al día siguiente Ra hubiese vencido los peligros del caos, reapareciendo nuevamente triunfante. Con cada nueva aparición del Sol, la creación se renovaba y el mundo era regenerado, manteniéndose de esta forma un orden y equilibrio. Pero aquel caos no solo acechaba en el inframundo, sino que también se hallaba, fuera de los límites de Egipto, representado por el desierto y la gente de los pueblos aledaños que buscaban destruirlo. Dentro de los límites, en personas del mismo pueblo que no seguían los ideales de la diosa Maat, buscando así corromper el orden mediante actos de gula, celos, envidia, etc. En entidades, seres y espíritus de familiares que convivían con los hombres y buscaban enfermar y dañar a los vivos. Era el faraón, personificación en vida del dios Horus sobre la tierra, junto con los sacerdotes que les enseñaban a los egipcios a vivir una vida de acuerdo a Maat, y estas enseñanzas se convirtieron en las bases de su cultura, manteniendo de esta forma aquel orden en todas las áreas de la existencia. Si la persona durante su existencia había logrado seguir el camino del corazón
y tener una vida de verdad y justicia, de equilibrio y orden, entonces sería retribuido y en su muerte la diosa, en un juicio, pesaría sus corazones en una balanza junto con una pluma. Si ésta permanecía en equilibrio o su corazón era más ligero que la pluma, la diosa los bendeciría con la vida eterna y el alma, por lo tanto, podría unirse a los dioses con el fin de participar de los poderes y de la creación, disfrutando de una inmensa libertad de movimientos, siendo libres de entrar y salir a su voluntad del mundo de los dioses durante toda la eternidad. En cambio, si el corazón pesaba más que la pluma, quería decir que la persona no había sido un seguidor de Maat y había dedicado su existencia a los celos, la deshonestidad, la gula, la pereza, la injusticia y la ingratitud. Entonces su alma sería devorada por un monstruo y condenada a la oscuridad absoluta. El antiguo egipcio temió así de la muerte porque significaba la oscuridad y la inconsciencia, condiciones que eran totalmente opuestas al orden y el movimiento. Entonces, para ellos, la existencia se volvió el estado natural del alma, y por lo tanto la muerte se convirtió no en el fin de la vida, sino en una continuidad en la que, por medio de conjuros, el alma sería llevado por ciertos caminos que lo convertirían, al final, en una parte de la deidad. Con este mito, podemos observar que los habitantes egipcios tuvieron una cosmogonía que, a diferencia de la nuestra, se caracterizó por no ser dual, entendiendo que todo era una unidad y en constante transmutación. Para ellos, todo estaba interrelacionado con todo, y la vida era un proceso continuo formado por ciclos que se renovaban constantemente. De aquí parte una de las enseñanzas herméticas más importantes que enseña que los opuestos, día, noche, muerte, vida, orden, caos, en realidad son dos polos de una misma cosa, pero que nuestra mente racional busca entenderlos a través de la división, separando las polaridades como hechos o sucesos totalmente diferentes del uno con el otro. En esa división, la persona entiende que debe elegir sobre uno u otro, y lo hace normalmente tachando a uno de ellos como algo bueno o malo, feo o lindo, a ocultar o enaltecer, destruir o promover. Y aquella elección trae consigo el desequilibrio energético que va afectando negativamente a una persona, desgastando su energía vital y por ende al cuerpo físico. Esta enseñanza permitió a los egipcios comprender y manejar las polaridades a través de la transmutación de un estado mental en otro, consiguiendo elevar sus propias vibraciones energéticas a voluntad a lo largo de la línea de equilibrio-orden, pudiéndose llenar así con el más elevado grado de esta energía, y de esta manera obtener la polarización requerida en su propia mentalidad, convirtiéndose así en dueños de sus propios pensamientos en vez de ser esclavo y servidor. Y esta comprensión se hizo posible gracias al lugar donde habitaban. Miles de años después, el conocimiento oriental nos habla del yin y el yang, energías opuestas pero complementarias que habitan en toda la naturaleza y por lo tanto en nosotros mismos, cuyo desequilibrio nos afecta tanto a nivel físico, emocional, energético como mental, y que debemos trascenderlos e integrarlos para poder transitar por el camino de la iluminación. Poco a poco vamos comenzando a comprender por qué Egipto fue una sociedad tan desarrollada en todo sentido, dado por su comprensión acerca de la vida y la muerte, su comunicación directa con los dioses y la forma de ver y entender el mundo que habitaban. Y para nosotros poder comprender un poco más sobre aquella forma de ver, nos meteremos de lleno a continuación en la cosmovisión egipcia.